Jiménez. Gracias, Jiménez. Muy amable. Bien, continuamos entonces. Segundo problema. Espérese, profe, pues, podría volver a la parte de atrás, solamente un momentito. Claro, ¿cómo no? Déjame copiar, déjame copiar. ¿Estamos listos? Y, profe, una pregunta, ¿se pone N Sí. solo porque todo el resto se cancela, no? ¿Perdón? ¿Quién me está hablando? Liacópulos. Hola, Liacópulo. ¿Cuál es tu pregunta? Se pone N solo porque todo el resto se cancela, ¿no? Por supuesto que sí. Coulomb por coulomb me da coulomb cuadrado, así que se cancela con este coulomb cuadrado, y metros al cuadrado me da metros cuadrados, así que se cancela con este que está acá. Perfecto, gracias. ¿Ok? Entonces vamos al siguiente problema. Problema número 2 sería, determina la distancia que separa dos cargas puntuales de 7,2 nanocoulomb y menos 3,5 nanocoulomb experimentan No es 10 a la menos 9. a la menos 9. Ok. Experimentan una fuerza de 800 newton. Una fuerza, ¿de qué tipo de fuerza creen ustedes que va a experimentar estas dos cargas? Acuérdense que hay dos interacciones en las cargas. Atracción, Gravitación. atracción. ¿Perdón? Atracción. Ah, una fuerza de atracción. ¿Por qué concluyeron que era una fuerza de atracción y no de repulsión? Uno positivo del otro negativo. Que son de signos contrarios. Es decir, yo sin decirles, ya ustedes saben que esta fuerza es una fuerza de atracción. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver qué me está pidiendo el problema. Si yo copio la ecuación, me están pidiendo determinar el valor de R, la distancia entre ambas cargas. Así que yo despejo R. La K es una constante, ¿verdad? Así es, señorita, que vale ¿cuánto? 9 por 10 a la 9 menos por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Así que vamos a sustituir por, recuerden que no se ponen los signos, por 10 a la menos 9, coulomb, medio. dividido entre la fuerza que es 800 newton. ¿Cuánto es esto? 1,68 por 10 a la menos 5. ¿Perdón? A mí me dio lo mismo. 1,68 por 10 a la menos 5. 1,68 por 10 a la menos 5 metros. Es la distancia que existe entre las dos cargas. ¿Alguna otra pregunta? Cuando dice N es a la menos 9. Nano Ah, es 10 a la menos 9. ¿Ok? Siguiente. Determina la fuerza eléctrica a la número 4, ¿cierto? la 3. No, la 3. La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales
de igual magnitud de 5 microcoulomb que están distanciadas 6,0 centímetros. ¿Qué significa que las cargas sean de igual magnitud? Que valen Que Q1 y Q2 son iguales. Así que les puedo llamar perfectamente a las dos Q, que son iguales, ¿sí o no? Cuando las cargas son iguales y yo puedo hacer esta afirmación, que le puedo llamar Q, entonces fíjate qué pasa. K, Q1, Q2 entre R al cuadrado me va a quedar como K Q al cuadrado. ¿Ok? Hagan el problema y me dicen el resultado. $62,5. ¿Listo? 62,5. ¿Cuánto te da? 62,5. ¿A todos les da lo mismo? A mí me dio diferente. ¿Cuánto les dio? Para ver, vamos a hacerlo pues. 3,75. A mí me dio 3,75 también. 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrado, coulomb cuadrado por 5 por 10 a la menos 6 coulomb elevado al cuadrado dividido entre 6 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Bien, vamos a ver cuánto nos da esto. 3,75. Entre 36. A mí me da... A mí me dio 3,75 también. ¿Cuánto? 3,75. Deme un segundo. Dio 62,5. Eso es lo que me está dando a mí también. Me está dando también 62,5. Debe ser que no pusieron al cuadrado lo de abajo. Lo de abajo porque es 6 por 10 a la menos 2. Ah, sí, porque... Ah, Así el cuadrado abajo. Sí, Ay, están poniendo el cuadrado abajo, porque a mí también me está dando 62,5 newton. Ah, no, mentira, me está dando 6,25 por 10 a la 3. No, eso está dando 62,5 newton. Lucho, una pregunta. ¿Por qué lo de abajo es 6 por 10 a la menos 2? Porque es centímetro. Ah, ok. Y tienes que usar a metros. Centi es 10 a la menos 2. En la página 1, vamos a regresar para que lo vean. Sí, ya lo vi, ¿no? Ok. Ok, siguiente problema. Este es el problema número 4, ¿cierto? Espera un segundito, por favor. Correcto. ¿Quieren ver el anterior? Sí, yo un segundito nada más. Ok, no te preocupes. Ya, gracias. Ok, a la orden. Profe, Aldo, ¿puede volver al anterior a ese? Ok, ya voy. Esta, No, la otra. voy. Esa misma. Gracias. Bien. Ok, problema número 4. Determina la magnitud de las cargas. La magnitud de las cargas iguales si entre ellas experimentan una fuerza de 680 newton
cuando están distanciadas 2,0 centímetros. Ahí usaríamos la fórmula Q al cuadrado. ¿Cómo? Si las cargas son iguales, como te dije hace poco, entonces las Q son al cuadrado. Les voy a dar 5 minutos para que ustedes lo hagan. 2 minutos, 5 es demasiado. Cinco coma 49 por 10 a la menos 6. A mí me dio eso también. ¿Cuánto les dio? 5,49 por 10 a la menos 6. ¿Todo le dio lo mismo? Sí. A ver, entonces las cargas son 5,49 por 10 a la... Menos 6. Muy bien. Si yo lo quisiera escribir como un prefijo, ¿cuál sería el prefijo adecuado para escribirlo? Micro. 5,49 microcoulombs. Vamos a ponerles un problema más. Este sí es el problema número 5. 5. ¿Puedo volver al anterior rapidito? ¿Cómo no? ¿Este? Sí. Listo, ya. ¿Ya? Sí, profe. Listo, pues entonces veamos el problema número 5. Calcula la fuerza eléctrica resultante sobre la carga 2 en el siguiente sistema de carga. Entonces aquí tenemos una carga 1 positiva de 20 microcoulomb. Aquí tenemos una carga 2 negativa de menos 15 microcoulomb. Y acá tenemos una carga 3 negativa de menos 10 microcoulomb. La distancia entre Q1 y Q2 es de 4 centímetros y la distancia entre Q2 y Q3 es de 6 centímetros. Cópienlo y en un minuto lo resolvemos. O sea, hacemos 2 veces
la fórmula y después sumamos las fuerzas. Sí. Bien. Observen lo siguiente, es la fuerza resultante. Q2, que es esta carga que está aquí, está rodeada por otras cargas. Está rodeada por Q1, ¿ok? Y Q1 es positiva, y está rodeada por Q3, y Q3 es negativa. Q2 interactúa con ambas cargas al mismo tiempo. Veamos cómo interactúa Q2 con Q1. Siendo Q1 positivo y Q2 negativo, entonces Q2 se va a ver atraída por Q1. Esta fuerza le vamos a llamar la fuerza de la carga 1 sobre Q2, en esa nomenclatura. ¿Ok? Y yo estoy solamente dibujando la fuerza sobre Q2, porque el problema me enfoca solamente en Q2. Ahora bien, no solamente Q2 está interactuando con la carga 1, también está interactuando con la carga 3. Y dado que la carga 3 es negativa y la carga 2 también, entonces entre ellas dos habrá una fuerza de repulsión. Va en esta dirección. Esa es la fuerza que hace 3 sobre 2. De tal manera que podemos observar que existen dos fuerzas que están actuando sobre la carga 2. La fuerza que hace la carga 1 y la fuerza que hace la carga 2. Vamos a hacer un diagrama de fuerzas. Un DCL. Sería para allá, vamos a hacerlo bien. Ok, habríamos dos fuerzas para acá, F12 y F32. De tal manera que si yo quiero encontrar la fuerza resultante en la carga 2, tengo que sumar todas las fuerzas que están en ella. ¿Cuáles son las fuerzas que están en ella? F32 y F12. Y todas van hacia la izquierda. Así que sería, vamos a llamarla aquí, fuerza resultante en 2. Por lo tanto, la fuerza resultante en 2 sería menos F12 menos F32. ¿Estamos claros? Hasta allí yo quisiera saber si hay alguna duda de lo que acabamos de hacer. Lo puso menos porque va hacia la izquierda. Es correcto, señorita Paola. Ok, gracias. ¿Otra pregunta? No. Bien. Nótese que para poder yo calcular la fuerza resultante, necesito de conocer la fuerza 1,2 y la fuerza 3,2. Así que lo primero que vamos a hacer es calcular estas dos fuerzas. Fuerza 1,2 es igual K, Q1, Q2 entre la distancia que hay entre 1 y 2 al cuadrado. K es una constante, vale 9 por 10 a la 9, etc. Q1 vale 20 por 10 a la menos 6 y Q2 es 15 por 10 a la menos 6. La distancia entre 1 y 2 es 4 centímetros. Así que metan eso ustedes en su cuaderno, lo escriben, lo calculan y me dan el resultado. Porque no A mí esa me dio 1687,5. ¿Perdón? O sea, me dio 1687,5, pero no sé si está bien. ¿Todo le da lo mismo que el señor Villa? Me dio 1687,5. Sí. Muy bien. Vamos a encontrar ahora F32. Esa me dio 375. K, Q3, Q2, entre la distancia que hay de 3 a 2 elevado al cuadrado. Metemos K, que es 9 por 10 a la 9. Q3, que es 10 por 10 a la menos 6. Q2 es 15 por 10 a la menos 6. Y la distancia de 3 a 2, que hay que elevar al cuadrado, que es 6 centímetros. Al hacerlo, ¿cuánto nos da? Por favor, todos con su calculadora, hacerlo. Vamos a pedirle a, ya les digo quién me va a dar el resultado. Veamos aquí. Jacob. Ya voy. Gracias, Jacob.
¿Ya terminaste, Jacob? Ya voy, ya estoy terminando. Me da 375. Muy bien. ¿A los demás les dio igual? Sí. Entonces ahora ya yo voy a poder encontrar la fuerza resultante en la carga 2, que va a ser menos 1687,5 newton menos 375 newton. ¿Cuánto nos da esto? Eso da 2062,5 negativo. Muy bien. Negativo 2062,5 newton. ¿Pero qué representa el signo negativo aquí? Que es una carga negativa. No, No, eso es que, o sea, que las cargas no se atraen, sino se repelen. no, O se atraen, no sé. no. Que la fuerza, no sé. Que la fuerza resultante va hacia la izquierda. Entonces yo puedo escribir Ah. fuerza resultante sobre la carga 2 es 2062,5 newton a la izquierda. Gracias. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Sí. Bien. ¿Ya lo tienen copiado? Sí. ¿Terminamos? No, falta un problema más y terminamos. ¿Quién se fue? Yo no sé por qué la gente se va antes de que terminemos la clase. Se desconecta. Calcula la ¿Qué? fuerza resultante ¿Quién? sobre la carga 3 en el siguiente sistema de cargas. Oh. ¿Ok? Entonces sería así. Positivo, negativo, positivo. Q1 vale 600 microcoulomb. Q2 vale 10 negativo nanocoulomb. Y Q3 vale 80 microcoulomb. La distancia de aquí a aquí es 5 centímetros y esta distancia es 4 centímetros. Por lo tanto, deben tener en cuenta que yo quiero ahora es la fuerza sobre la carga 3. ¿Ok? Así que me concentro en la carga 3. En ese sentido, veo con quién está interactuando la carga 3. La carga 3 está interactuando con la carga 1 y está interactuando con la carga 2. Tomando en cuenta que la carga 1 es positiva y la 3 también, eso implica que va a haber una fuerza de repulsión. Esta sería la fuerza 1 sobre 3. ¿Ok? Y considerando que la carga 2 es negativo y la carga 3 es positivo, eso implica que habrá una fuerza de atracción. Esta sería la fuerza 2 sobre 3. Hasta allí me gustaría saber si tienen alguna duda de lo que les estoy enseñando. A ver, ¿hay dudas? No. 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 Bien, entonces hagamos un DCL. Si yo hago un DCL, me va a quedar un F13 y me va a quedar un F23. Por lo tanto, la fuerza sobre 2 me va a dar el resultante en 2, es decir que la fuerza resultante en 2, ¿cómo quedaría? Profesor, ¿por qué no sería la fuerza resultante de 3? Ah, sí, tienes razón, Jacob, me equivoqué. Gracias, Jacob. Gracias, Jacob. Muy bien.
¿Cuánto nos da entonces la ecuación para calcular la fuerza resultante sobre la carga 3? Menos F2.3 por más F1.3. Menos más por. Sería, comenzando con el positivo, F13 menos F23. es lo mismo, pero dijo un por ahí que no sé dónde lo sacó. Bien, entonces fíjate que para poder calcular F3 necesito encontrar primero F13 y necesito encontrar también F23. Que aquí sería K, Q1, Q3 entre la distancia de 1 a 3 al cuadrado. Y acá sería K, Q1, Q3 entre la distancia, perdón, lo estoy haciendo dos veces, aquí es 2. La distancia de 2 a 3 al cuadrado. Siendo así, díganme los resultados y vamos a elegir a alguien de la lista para que me diga los resultados. A mí la... Ah, ok. Señor Ernesto, Dígame, profesor. ¿cómo estás? Dime cuánto te da F13. F13, ya le digo. Em, $9,600. ¿Cómo? 9,600. ¿Todo le da igual? A No, mí no me dio eso. A mí tampoco. a mí me dio más pequeño. A ver. ¿Qué hiciste, señor Humbert? Em, ¿Qué pusiste por K? eso es lo que no. K Cada, es 9 por 10 a la 9. ajá, después por los 600, 600, por 10, por 80. no, por 80. 600 a secas. ¿600 qué? 600 micro. Por 10 a la menos 6. Por 80 por 10 a la menos 6. Entre. Creo que tu error es que no estás poniendo el por 10 a la menos 6. Sí, eso fue lo que me faltó. Ok. Paola, ¿cuánto te dio a ti? Está bien. ¿Cuánto Me dio te 53.000. Me dio 53,33. 333,33. A mí me da igualito que a Paola. Paola? Porque si mira, todos no, hablan no. a la misma vez, no los puedo escuchar. 53.333,33 newton. 33.333,33 newton. Señor Villa, ¿te dio igual? Y Mira, me da igual. 300. Ok. Ahora, F23, ¿cuánto te dio, Abadía? Ya lo estoy haciendo. Una pregunta. Profesor, me dio 4.500. A mí también, 4,500. Ok. También. Entonces sería 4.500 newton. Vamos ahora a escribir esos valores aquí. La F resultante en 3 será 53.333,33 newton menos 400 newton. Se oye alguien en el fondo como con una señal muy mala. Esta resultante da 48.833,33 coulombs. 48.800, ¿cuánto? 48.833,33. Newton. Newton. Y me dio positivo. ¿Qué significa que sea positivo? Va para la derecha. Que va a la Esa fuerza apunta a la derecha. Newton a la derecha. Hasta allí me gustaría saber si hay alguna duda de lo que estábamos haciendo. No. Ok, si no hay dudas,
Para el día de mañana les voy a poner una práctica que deben resolver entre mañana y el jueves y la discutiremos el día viernes. Ok. ¿Ok? Que Ok. tengan una excelente tarde. Nos vemos el viernes. Gracias. Chao, gracias. Ah, Gracias.